Gloria sea nuestro Señor. Ya estamos aquí entonces para darle participación a nuestro pastor Sixto Gómez Ayala, quien es el pastor de la iglesia Al Encuentro con Dios en Chimbote, La Esperanza Baja. Él va a estar en esta mañana, está con nosotros para traernos el mensaje de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Pastor Sixto Gómez Ayala, muy buenos días. Mi Padre Jehová lo bendiga. Dios le bendiga, hermano Cisneros. Dios bendiga a cada uno de ustedes, los oyentes de Radio Activa que en esta hora nos están escuchando. Bendito sea el nombre del Señor. Quisiera compartir la palabra de Dios en esta mañana en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 22, versículo 3 en adelante. Segunda de Reyes, capítulo 22, versículo 3 hacia adelante. Dice así la palabra del Señor. A los 18 años del rey Josías, envió el rey a Safán, hijo de Azalía, hijo de Mesulam, escriba a la casa de Jehová, diciendo: Ve al sumo sacerdote Hilcías y dile que recoja el dinero que han traído a la casa de Jehová, que han recogido del pueblo los guardianes de la puerta, y que lo pongan en manos de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová, y que lo entreguen a los que hacen la obra de la casa de Jehová para reparar las grietas de la casa, a los carpinteros, maestros y albañiles para comprar madera y piedra de cantería para reparar la casa, y que no se les tome cuenta del dinero cuyo manejo se les confiare, porque ellos proceden con honradez. Entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán: He hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. Viniendo luego el escriba Safán al rey, dio cuenta al rey y dijo: Tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo y lo han entregado en poder de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová. Asimismo el escriba Safán declaró al rey diciendo: El sacerdote Hilcías me ha dado un libro, y lo leyó Safán delante del rey. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Vamos a orar, gracias al Señor por la palabra de Dios, y voy a pedirle al Señor en oración que me ilumine a través de su palabra para poder compartir en esta mañana el mensaje de la palabra de Dios. Gracias te doy, mi Dios, por permitirme estar aquí, Señor, en esta emisora radioactiva, para poder compartir tu palabra, Señor, aquí a los moradores del Valle de Santa y a todo lugar donde va esta emisora, Señor, el sonido de esta emisora. De esta manera colaboramos, Padre mío, extendiendo tu palabra conforme tú nos demandas, Señor, en tus sagradas escrituras, que somos llamados para difundir tu palabra por todos los confines de la tierra. Si no, Señor, no vendrás, retardarás tu venida. Por eso, Señor, estamos llamados para anunciar el Evangelio, todos aquellos que hemos creído en ti, oh Jesús amado. Estamos llamados a anunciar tu palabra a toda alma sedienta. Gracias, Señor, y en esta mañana tu palabra hablaré sabiendo que tú me has iluminado. Aleluya, gloria al Señor. Amén. Bien, hermanos, en esta mañana quisiera hablar acerca del rey Josías. El rey Josías había entrado a gobernar al reino de Judá. El reino de Judá era, digamos, el reino que se había quedado, no había sido llevado cautivo, como lo había sido ya el reino del norte, que es el reino de Israel. Si retrocedemos un poquito a la historia, nos vamos a dar cuenta que el pueblo de Dios, el cual me refiero al pueblo judío, que Dios formó de la descendencia de Abraham, ese pueblo, hermanos, fue un solo pueblo unido que entró a las tierras de Canaán, y fue reinado. El primer rey fue Saúl, el segundo fue David, el tercero fue Salomón, y el cuarto fue Roboam. Pero en el cuarto de su reinado, en el cuarto reino,
se dividió el reino en dos. El pueblo de Dios se dividió en dos reinos, el reino del norte y el reino del sur. En el reino del norte se unieron 10 tribus, y al reino del sur solamente quedaron dos tribus, que fueron la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Estos dos reinos se dividieron, y de esta manera, hermanos, entró en el reino de Israel la idolatría, porque los reyes que gobernaron o entraron a gobernar a la idolatría, porque dieron la espalda a Dios y se dieron a la idolatría. Pero el reino de Judá trató por todos los medios, en los reyes que lo administraban, por lo menos la mayoría de los reyes trataron de incentivar y de conservar en su corazón la palabra de Dios. Por eso es que el reino de Judá no fue llevado cautivo cuando vino el pueblo de Asiria y se llevó cautivo al reino de Israel, y también ellos vinieron con la intención, el reino de Asiria vino con la intención también de llevarlo cautivo al reino de Judá, que quedaba para la parte sur. Pero por haberse el rey de Asiria, por haberse atribuido la gloria a él, porque él venía conquistando muchos pueblos, pero Dios era el que estaba obrando a través del rey de Asiria, porque Dios quería dar un castigo al pueblo de Judá, como también al pueblo de Israel, al reino de Israel, porque se estaban dando a la idolatría y le estaban dando la espalda a Dios. Entonces, por esta razón es que Dios levanta a esta ciudad, a este reino de Asiria, para que les lleve en cautividad, y a través de esa aflicción, a lugares donde ellos iban a ser llevados, ellos iban, los que verdaderamente tenían guardada la palabra en su corazón, iban a reflexionar, se iban a dar cuenta a través del sufrimiento, y se iban a volver hacia Dios en su aflicción, en su dolor. Entonces, este rey de Asiria, cuando conquistó al reino de Israel y lo llevó cautivo, también quiso hacer lo mismo con el reino de Judá. Bajó hacia el territorio de Judá y lo avasalló y lo acorraló toda la ciudad para llevarlos cautivos, porque quiso que se rindan sin entrar en ninguna pelea. Los acorraló, pero el rey de Asiria, como había conquistado a muchos pueblos y estaba creciendo, se estaba fortaleciendo, como que él se creyó sabio en su propia prudencia, y no pudo darse cuenta que todo el avance que el rey de Asiria tenía venía de parte de Dios, y él se atribuyó la gloria, menospreció a Dios. Cuando Ezequías vio que el rey Ezequías del reino de Judá, vio que fue acorralado, avasallado por este rey de Asiria, Ezequías comenzó a concientizar al pueblo a que no tengan miedo, a que no tengan temor, porque Ezequías estaba ministrando el reino de Judá en el temor de Dios, a pesar de que el rey Acaz, su padre, había gobernado muy desordenadamente, pero Ezequías, él trató de ordenar las cosas, y el templo se había cerrado porque Acaz, el rey Acaz, había cerrado el templo, pero Ezequías reabrió el templo en esa oportunidad, en el reinado de Ezequías. Entonces comenzó Ezequías a concientizar al pueblo para que no le tengan temor al rey de Asiria, porque puso su confianza en Dios. Y él decía: Dios está con nosotros, y Dios está con nosotros, Él nos va a ayudar, Él nos va a librar de este rey llamado Senaquerib, en la cual había venido a llevarles cautivo al reino de Judá. Entonces,
el rey de Asiria trató de hablar al pueblo de Judá, a decirles que no se resistan y que voluntariamente ellos desistan de rebelarse contra su reinado de Asiria. Porque le dijo, si yo vengo conquistando muchos pueblos y sus dioses de aquellos pueblos que yo les he conquistado no los han liberado, no han hecho nada por ellos, ¿cómo creen que su Dios les va a librar de mis manos? Entiendan, no hagan caso a Ezequías, su rey les está engañando. Ríndanse voluntariamente para no entrar en pelea, en guerra. Pero porque estas palabras que el rey de Asiria, Sennacherib, había expresado, menospreciando a Dios, entonces Dios no permitió que este rey lleve cautivo a Judá por haberse atribuido él la honra y la gloria, creyéndose muy superior y dejando a Dios a un lado. Entonces, hermanos, de esta manera Dios libró al reino de Judá de ser llevado cautivo por el reinado de Asiria, por este pueblo de Asiria. Dios lo libró. Y es allí, hermanos, después del reinado de Ezequías, entra a reinar su hijo Manasés. Manasés, lejos de seguir el reinado como lo llevó su padre en el temor de Jehová, llamado Ezequías, él comenzó nuevamente a los ídolos a traer dentro del templo de Dios, y la idolatría nuevamente se volvió al pueblo de Judá. La población comenzó otra vez a volverse a la idolatría. Todo tiene un tiempo, los reyes no han sido eternos. Pasó el reinado de Manasés y entró a reinar Josías. Y Josías, cuando entró a reinar, porque Manasés había vuelto a cerrar el templo, cerró el templo para que nadie acuda a rendirle culto a Dios. Cuando nos alejamos de la presencia de Dios, cuando dejamos a un lado la palabra de Dios, el enemigo se aprovecha para entenebrecer nuestra mente y descuidarnos, y nos desalentamos y desmoralizamos, hermanos, y el diablo nos hace cenizas. Por esta razón, cuando entró a gobernar Josías, porque Manasés murió, fue asesinado por su propia descendencia, porque Dios no le permitió continuar en el reinado de Judá, por cuanto estaba haciendo lo malo. Entró Josías, siendo de la edad de 8 años, siendo un niño, entró a reinar. Y cuando a los 8 años de su reinado, quiero decir, de la edad de 8 años entró y avanzó 8 años más, en su reinado ya tenía 16 años. Él comenzó, hermanos, a derribar los altares, comenzó a ordenar las cosas, comenzó a darse cuenta que el templo de Dios estaba cerrado, comenzó a darse cuenta que la población le había dado la espalda a Dios y que más se daban a la idolatría. Por eso él, cuando tiene la edad de 18 años, él llama a los sacerdotes para decirles que hagan una reparación en el templo de Dios, porque él sintió en su corazón servirle a Dios, y no solamente el rey Josías, sino también llevar al pueblo a la adoración a Dios, que se vuelva a reabrir el templo para hacer las ceremonias que se hacía ahí, porque estaba establecido desde el tiempo de Moisés. De esta manera, hermanos, cuando los sacerdotes y los escribas y todas aquellas personas que entraron a abrir el templo y comenzaron a ordenar las cosas que estaban desordenadas, a arreglar el templo de Dios y a ponerlos en su sitio para reabrirlo y para que el pueblo vuelva a adorar a Dios, se encontró el libro de la ley, un pergamino donde justamente estaba la palabra de Dios
expresando el castigo que Dios iba a dar al pueblo de Judá, al reino de Judá. Este libro fue llevado al rey Josías. Cuando se le llevó un informe del avance de la obra del templo, el escriba comenzó a informarles acerca del arreglo del templo, acerca de los utensilios que ya estaban en orden, acerca de las grietas, de las paredes, ya estaban resanados, del techo, de todo, ya estaban avanzando a unos 70-80% para pronto reabrir el templo. Y dentro de ese anuncio, el escriba le lee el libro de la ley que había encontrado. Y le dice también: hemos encontrado el libro de la ley. Y entonces el rey le dijo: léelo. Y el escriba leyó este libro. Y Josías, al escuchar la lectura de lo que decía el libro de la palabra de Dios, rasgó sus vestiduras, porque estaba expresando el castigo que Dios había determinado contra el reino de Judá por cuanto Manasés había llevado a la idolatría nuevamente al pueblo de Dios. Quiero decir, al padre de Josías. Y por esta razón, Josías rasgó sus vestiduras, se humilló, quebrantó su corazón, lloró y le clamó a Dios que tenga misericordia y que haga todo lo posible por concientizar al pueblo para que retornen y vuelvan a Dios, y por lo menos Dios desista del castigo que estaba ya anunciado. Dios, lo que dice en su palabra, nadie lo puede quebrantar, porque ya está escrito, y nadie lo puede quebrantar. Y Dios había ya sentenciado la destrucción del pueblo de Judá, del reino de Judá. Y lo más triste era que iban a venir el enemigo e iba a destruir la ciudad, y también iba a ingresar a la ciudad e iba a destruir el templo de Dios donde estaba la presencia de Dios. Eso era lo más triste. Y Josías en verdad se entristeció y le rogó al Señor y llamó al pueblo para que se unan en humillación y se vuelvan al Señor. Dios inclina su oído cuando nuestro clamor, cuando nuestro quebrantamiento sale de lo profundo de nuestro ser con humildad y sencillez de corazón. Dios escuchó el clamor de Josías y envió al profeta para decirle que no, en su reinado, en el tiempo que dure su reinado, no lo iba a mandar a cautivo, iba a tener paz, iba a tener prosperidad, porque Dios había escuchado su oración. Hermanos, ¿qué nos enseña esta historia? ¿Qué nos enseña esta palabra? Cuando le damos la espalda a Dios, cuando dejamos que las vanidades de este mundo, que es obra de Satanás, pongan o le damos prioridad de nuestra vida y dejemos las cosas de Dios a un lado, o tratemos de mezclar las cosas de Dios con las cosas naturales de la carne. Hermanos, Dios desecha eso, porque Dios no quiere que se mezcle lo divino con lo natural, con lo terrenal, con las cosas naturales de esta vida. Para eso el Señor nos ha diferenciado cuáles son los frutos del Espíritu Santo y cuáles son los frutos de la carne. Para que usted sepa lo que está haciendo, para que usted sepa que cuando está obrando a través de los frutos de la carne, no mezcle con las cosas espirituales, porque eso no le agrada a Dios y no encontraremos su justicia en Dios. Si eres frío, sé frío, dice Jesús. Si eres caliente, sé caliente, pero no te mantengas en la tibieza, porque de mi boca te arrojaré. Hermanos, Josías
quebrantó su corazón. Comenzó a predicar la palabra, mandó a los misioneros, mandó a los sacerdotes, a los escribas y a todos aquellos hombres dispuestos para que vayan y prediquen la palabra de Dios, no solamente al territorio de Judá, al reino de Judá, sino traspasó hasta el reino a los pocos que habían quedado en el reino de Israel, en el reino del norte. Él se preocupó para que se concienticen y se vuelvan a Dios y puedan haber tiempo de paz y de refrigerio en su reinado. Y comenzó Josías a predicar la palabra. Envió los mensajeros. Y cuando Dios esté en el asunto, cuando tú quebrantas tu corazón, cuando tú te humillas y le pides perdón a Dios, porque él, Josías, era el rey, y él como rey se humilló, entonces Dios estaba con él. Y cuando te humillas, Dios está contigo. Todo lo que tú tomes decisiones de hacer te van a salir bien, porque Dios está en el asunto. Y por eso es que cuando Josías, hermano, se ordenó que vayan y prediquen la palabra, esa palabra iba con el poder del Espíritu Santo y llegaba no solamente al oído de la persona, sino que la palabra llegaba hasta los tuétanos del ser humano, y eran conmovidos y regresaban. El pueblo regresó, conscientemente se dieron cuenta que habían abandonado a Dios. Se dieron cuenta que estaban adorando a dioses paganos, a dioses inertes que no tienen vida. Habían mezclado las cosas divinas con las cosas de Dios, creyendo que estaban haciendo bien. Como en ese tiempo vemos, hermanos, que muchas religiones están mezclando las cosas de Dios. Dios es santo, Dios es puro, y Él quiere que hagamos un esfuerzo por hacer las cosas como nos demanda de su palabra. Y si eso hiciéramos, entonces, hermanos, Dios siempre estará con nosotros y nos ayudará. En el tiempo de vida que Dios nos conceda en esta tierra, seremos siempre victoriosos. Hablaremos de la palabra y el Espíritu estará en nuestra vida, para que la palabra llegue y concientice a la persona y podamos ser buenos siervos de Dios. Eso fue lo que hizo con Josías. Su reinado prosperó. Dios no permitió que venga el enemigo y le lleve cautivo. No le permitió que el reino de Asiria le lleve cautivo al reino de Judá. No le permitió. ¿Por qué? Porque Josías se arrepintió. Porque Josías buscó primeramente a Dios. Y todo aquel que busca primero a Dios sobre todas las cosas, todo le va bien. Hermanos y amigos que me están escuchando en esta mañana, de repente tú todavía no has aceptado a Jesucristo en tu corazón, pero recuerda lo que nos dice esta palabra y toma atención a lo que hizo este rey y que nos deja una enseñanza. Y todo aquel que se humilla y quebranta su corazón y reconoce a Jesús como su Salvador, entonces hay opción, hay oportunidad, por más grande que sea el pecado. Dios perdona el pecado y vienes a ser una nueva criatura de Cristo. Dios bendiga, hermanos, en esta mañana la palabra que me ha permitido poder traer para todo aquel que me está escuchando, para todo aquel que ha tomado atención en esta palabra del Señor. Todo se puede. El templo de Dios fue abierto y se comenzó nuevamente a reunir el pueblo en el templo de Dios que por muchos años se había cerrado. Entonces, hermanos, es necesario que ese templo que ahora es tu corazón, ábrelo para el Señor. Él quiere morar en tu vida. Él quiere que tú le abras las puertas de tu corazón para que more contigo y seas feliz. Y que comiences a prosperar en tu vida espiritual y Él añadirá bendición a tu vida natural.
porque así es Dios, grande y de gran manera. Dios bendiga su palabra y que Dios le bendiga a cada uno de ustedes que me han escuchado en esta mañana, esta hermosa palabra del Señor. Amén, amén y amén. Dios le bendiga. Aleluya, gracias.